Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula Fans. Como cada semana estoy con mi amigo Álvaro. Amigo mío, ¿estás más abrigado también? ¿Qué sucede? Tengo frío, amigo. Llegó, Llegó el invierno. Sí. Winter is coming. Llegó el Oye, invierno. Donde está el invierno absoluto en este minuto es en la FIA. Y en la Fórmula 1, weón, porque no En pasa la Fórmula nada. 1 no pasa nada, a excepción de nuestro querido amigo Estefano, que salió a dar declaraciones de una entrevista que... Súper afortunada, de una entrevista afortunada en unas cosas y te diría que bastante desafortunada en otras, porque tenemos que ser justos, hay algunas huevadas de las que habló que fueron correctas, políticamente Es correctas, verdad. y otras que lamentablemente sirvieron, huevón, para prender la pradera en un minuto donde la Fórmula 1 no solamente carece de carreras, Nico, sino que también está careciendo de chismecito. Así que, Sí. bien por don Estefano que nos permite hacer este capítulo hoy día, pues, huevón. Oye, sí, Estefano estuvo hablando de distintas cosas. Cosas que me llamaron la atención. Primero el contexto de la entrevista y... Es como, ¿sabéis que me da la sensación de este tipo de entrevista? Cuando, por ejemplo, un gobierno está en crisis, Álvaro, y sale el vocero o el presidente a dar una entrevista random Y la caga más. a decir, todo está perfecto, todos están felices, no sé qué están criticando. Eso por una parte. Por otra parte empezó a disparar a todos lados y además empezó a plantear que el reglamento podría cambiarse antes, que podían volver los motores, que todo esto fue una decisión hace 5 años por la industria. Entonces, creo que fue una buena entrevista para nosotros, pero para Estefano Dominicale fue una entrevista mala, mal ejecutada, mal planeada, yo creo. Sí. Así es, amigo. Oye, Estefano habló de varias cosas, ¿vale? Habló sobre, obviamente, la regulación. Por ahí el periodista, no me acuerdo cómo se llama, acorraló un poquito al presidente y CEO de la Fórmula 1 sobre el tema de las regulaciones y vimos cómo Stefano Domenicali, le bajó la temperatura a todo, o sea, bien ahí el trabajo de relaciones públicas, porque weón, hablando como que nada dentro de su casa se estuviese incendiando. Habló del el performance versus el espectáculo, amigo. Habló también de los nuevos fans versus los Habló de los puristas. puristas. Exacto, habló de la expansión de la marca de la Fórmula 1 y habló de la parte más esperada, obviamente, que es el tema de la crítica de los pilotos. Así que, amigo, te dejo algunas frasecillas que nos dejó... Vamos con todo. El objetivo de la Fórmula 1, con la regulación del 2026, es encontrar un equilibrio real entre la electrificación y el motor de combustión, manteniendo la relevancia tecnológica del campeonato sin comprometer el rendimiento ni la esencia del deporte. Todo lo que dice en esta frase, Nico, es una contradicción brutal con respecto a lo que estamos viendo hoy. Primero, vamos por parte. No hay un equilibrio. El motor de combustión no sostiene esto. Y tercero, no es natural. Y por lo tanto no hace honor al deporte en sí. Porque van a fondo pero no van rápido, ¿cachai? Entonces, ya partimos mal. Sí, porque aparte, nosotros sabemos de que los pilotos, antes de que empezara, antes de la primera carrera del 2026, los pilotos llevaban mucho tiempo advirtiendo esto. Sí. Entonces, esto no es, en el fondo esto no es algo con lo que nos topamos ahora una vez que está implementada la reglamentación, que vimos las primeras 3 carreras y dijimos, ¡oh! Hay un desequilibrio importante sino que esto es algo que venían advirtiendo los pilotos hace más de un año. Entonces, aquí ya empezamos con una frase media extraña que yo creo que grafica súper bien todo lo que vamos a ver de la entrevista en adelante. Como contradicciones muy profundas, todas enmascaradas en un tono de todo está bien. Mira, dice, estamos trabajando de manera continua con la FIA y los equipos para ajustar detalles del reglamento, porque queremos asegurarnos de que los autos sean rápidos, seguros, atractivos y atractivos para los fans. Hoy por hoy,
y esto es una opinión personal, Nico, creo que lo que estamos viendo tiene que ver con salir a apagar un incendio en este parón improvisado que tuvimos producto de la guerra que a Dominicana y compañía les vino como anillo al dedo, como se dice, porque efectivamente les está dando tiempo para tener estas reuniones con los equipos y los pilotos para ver cómo podemos arreglar ciertos aspectos de la nueva reglamentación. Y aquí es súper importante algo que menciona Dominical y Nico, porque él entre líneas deja súper claro de que no va a haber un cambio considerable dentro de la reglamentación, no por lo menos este año, porque uno, técnicamente no se puede, y dos, hay un montón de equipos que ya han invertido mucho dinero para poder hacerse de un buen performance dentro del desastre que se está viendo que son estas regulaciones. Entonces, en ese sentido, amigo, me parece de que no se está condiciendo un poco lo que está pasando, que es este incendio que está teniendo la FIA, la Fórmula 1, etcétera, etcétera, con respecto a este tiempo de gracia que se les dio producto de este parón veraniego para ver cómo podemos atajar solamente dos cosas. Uno, mejorar las quali, porque en eso Dominicani sí en la entrevista dice, hay cierto, me da risa la forma de expresarse. Es que es un Hay genio. algunas ciertas críticas, hay como algún ruido, como que si fuera una weá medio imperceptible, ¿vale? Como que si esta bulla que se está generando, te juro que no la escucha casi nadie, sobre cómo se han estropeado las qualis. Entonces, estamos trabajando en eso. Es que, a ver, amigo, primero analicemos a Stefano. Es el CEO de la Fórmula 1, lleva muchos años en el motorsport, una persona muy influyente, se la sabe por libro, sabe sacarla. De verdad yo vi un presidente de Estado tratando de hacer parecer Sí. que en su país no hay crisis. Al contrario, va todo súper bien, están todos contentos. Y lo que ha pasado son algunos disidentes, como el señor Verstappen o compañía. O Carlitos Sainz, o Lando Claro, Norris, o Leclerc, que está gozando de una buena posición. claro. Son 20 pilotos que son los disidentes. El resto. No, Te bueno. diría que son 19, porque yo veo un Russell, Sí, un hay. Kimi y a un Hamilton muy contentos con todo esto. Mercedes, pues, weón. Mercedes. Mercedes más Hamilton. Bueno, Mercedes. Oye, y también uno de los puntos que se está discutiendo mucho, Nico, con respecto a esta reglamentación y que lo toca Dominicana y tiene que ver con este centro de innovación tecnológico que toda la vida ha sido la Fórmula 1. Pero. ¿Me escucha ahí? Hay un motor. Per- Perdón, en la casa se Perdón prendieron por los ese. robots. Sí, weón. Pasó un motor. Ah, Se pasó. prendieron los robots Pasó automáticos en la Dominicali, casa de Nico. weón. Ya, lo que te estaba diciendo es que por ahí, perdón, pateé mi cámara, Nicolás. Estamos dejando la cagada acá, weón. No sé si me descuadré. No te sorry, pateé mi preocupes, cámara. amigo. Yo lo resuelvo. Ya, Sigue nomás tu idea. perfecto. Lo que te comentaba, ahora sí. Nada, pues Dominicani habla sobre el Centro de Innovación Tecnológico que es la Fórmula 1 y que siempre lo ha sido para el automovilismo más allá del deporte. Claro. ¿Vale? Y en el fondo afirma o justifica estos cambios de regulaciones que siempre está diciendo y recalcando en la entrevista de que esto fue acordado por todos, fue acordado por los equipos, fue acordado por la FOM, fue acordado por la FIA, en el fondo el gobierno, ¿cachai? Ojo, que es Entonces, verdad. Eso es verdad. sí, no, sí, esto es cierto, pero lo que se acordó fue aspectos generales de hacia dónde vamos a encauzar un reglamento, no el reglamento en sí. El reglamento Ya, en sí los equipos ok. no opinan. Pero, ¿Vale? O sea, pero como queda la reglamentación final, no, los equipos no opinan mucho. acá me queda una duda. Porque sé que para hacer cambios a los reglamentos, todos los equipos tienen que estar de acuerdo. Tiene que, no todo, o sea, hay votaciones, amigos, hay votaciones. Ok. Hay votaciones que se van dando en donde hay algunas que tienen que tener un quórum total, o sea, más que un quórum total, tiene que tener una aceptación total. De ahí tienes equipos que tienen poder de veto, las reglamentaciones, quién entra a la Fórmula 1, quién no, quién sale. O sea, al final del día no es tan así como que tenemos una votación y la mayoría opina, ¿vale? Ahora, la pregunta que yo te hago, Nico. Esta innovación, porque sabemos que al final el mundo automotriz va hacia lo eléctrico, sí,
Ya ¿Hasta no dónde va a durar? tanto, pero Hasta, hace 5 años hubo- sí. exacto, hubo un boom, etcétera, etcétera. Es indiscutible que la industria eléctrica del automovilismo está agarrando pedazos del mercado importante, etcétera. China se está metiendo con todo. China quiere sí o sí meter una Un escudería en la Fórmula BID 1, ahí. un BID, claro. Pero al final, Nico, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto la innovación se come el alma del deporte? Es que Porque, yo creo que aquí hay un error, ¿ya? Es como, no sé, pues ahora tenemos nuevas tecnologías. Voy a poner un ejemplo súper burdo, ¿cachai? Pero es como, no, pues la industria de X cosa está cambiando, por lo tanto hay que cambiar el deporte en torno a eso. Yo entiendo que la escudería, obviamente su negocio tiene que ver con el automovilismo y la Fórmula 1 siempre ha sido innovadora en sí. Ahora, no porque la industria esté cambiando, el deporte debería cambiar en sí, porque habían soluciones. Por ejemplo, los combustibles sintéticos que ya están ocupando y que son amigables con el medio ambiente. Ahora, la justificación fue como no, es que la Fórmula 1 quiere ser más sustentable. Amigo, la huella de carbono que deja cada evento es más grande que la que produce todos los autos durante todo el año. es Además, absurdo, weón, es absurdo. Más es encima, absurdo. eh, eh, claro, la eficiencia de los autos también, ¿cachai? Como que creo que se justificaron en cosas para potenciar una industria que no está relacionada al deporte en sí. No sé si se entiende. Yo no voy a ver Fórmula 1 por cómo va el mercado automotriz. Exacto. Es al revés, ¿cachai? El mercado automotriz puede ocupar la Fórmula 1. Es tanto así que, por ejemplo, la marca auspiciadora de Fórmula 1, como Louis Vuitton, como Oracle, como distintas cosas, no tienen que ver con el automovilismo en sí. Entonces, esta justificación yo creo que queda en el pasado. Antiguamente sí funcionaba así, pero la esencia de la Fórmula 1 tiene que ver con competir con motores, con ingeniería, pero con motores de combustión en sí. Por algo se creó hace ya 10 años la Fórmula E. Entonces, te fuiste a un camino por una industria supuestamente que iba en ese camino, donde las baterías, todo esto, contaminan más que todos porque después no se pueden ocupar. Pero bueno, ¿a qué voy, Sí, Álvaro? Que la esencia de la Fórmula 1 nunca debió ser condicionada por un movimiento de la industria automotriz en sí. Porque al final sino que al no es así. revés. Nadie maneja un Fórmula 1 en la casa o en las calles de su país. Es ilegal. ¿Cachai? No existe eso. No es una Yo industria creo, real. yo creo, Nico, que se pelean dos argumentos. Porque tenemos el argumento de que la Fórmula 1 siempre tiene que adoptar o aportar innovación al mundo automotriz. ¿Vale? No sé, pues el caso de los cinturones de seguridad. Los cinturones de seguridad no nacieron en la Fórmula 1 como mucha gente cree, sino que la Fórmula 1 adoptó un sistema de seguridad que ya venía de la industria automotriz para Inventado por hacer, Volvo, si no me equivoco. creo que sí, para en el fondo hacer más seguro el deporte. Pero después tenemos otras muchas tecnologías que nacieron en la Fórmula 1 y que se aplicaron al día a día en el fondo del automotriz, del uso automotriz Sí, po. particular. ¿Vale? Tenemos la discusión de cómo aportamos o adoptamos. Y por otro lado, tenemos una discusión que tiene que ver más con el marketing verde, porque seamos sinceros, Nicolás, aquí la Fórmula 1 ni ninguna marca en el mundo quiere ser más consciente con el medio ambiente. Esta wea se llama marketing verde y que el marketing verde es positivo, no estoy diciendo que no, No, pero el no, pero marketing verde es una realidad. es un movimiento que se adopta por intereses comerciales y no porque queremos salvar el mundo. O sea, y entendámoslo así. Entonces, chocan estos dos argumentos en donde entiendo, o por lo menos ahora percibo, de que llegó un punto en donde se deformó tanto el argumento que ya ni siquiera uno cuaja con el otro. ¿Me entiendes? Queremos ser menos contaminantes, entonces usamos, weón, combustibles que no contaminan. Amigo, tenéis que preocuparte primero de hacer que los aviones, los 737 que mueven toda la maquinaria, weón, de la Fórmula 1, contaminen menos, porque créeme que un avión
contamina, un avión en un viaje contamina más que esos 22 autos dando vueltas durante todo el año. Es que es todo, ¿cachai? Entonces, al final del día, siento que tanto Dominicali, más que nada la FIA, se defiende de todas estas atrocidades que han ido mutando el deporte hacia un lado que en realidad no aporta. Y en realidad lo que la Fórmula 1 inventa para hacer un deporte más verde, en la realidad no está generando un aporte real para descontaminar el planeta o para contaminarlo menos. Eso es un tema. Y el adoptar o no adoptar innovación o generar innovación tecnológica para alcanzar. Primero tú tienes un deporte que se basa en ir lo más rápido, arriesgar y ganar. Y ser el huevón más rápido dentro de una pista. Todo lo que venga para atrás, que vaya deformando esa base, finalmente termina generando este tipo de problemas. Sí, pues es que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿cachai? Es como, primero hay mucho deporte, o quizá incluso el fútbol es menos amigable, ¿cachai? Piensa la cantidad de estadios funcionando, ¿cachai? Todo lo que conlleva los deportes en sí. Entonces, yo creo que ahí la Fórmula 1 fue como, ok, tú decís marketing verde, bien. Pero de ahí a llevar, ¿cachai? Los reglamentos y todo en una dirección eléctrica más encima, donde ya teníais la Fórmula E. Creo que... Y ya venían con problemas. Entonces ya creo que fue un error. Ahora, tú lo podés justificar y Dominicali va a decir sí, pero nuestros fans crecieron un 600% en los últimos 10 años. Puta, puede ser, pero fue un trabajo de comunicación, de Netflix, de mil weas, no por un reglamento. Totalmente. Porque los últimos 10 años, amigo, la Fórmula 1 no ha sido tan emocionante, a pesar de 2 definiciones de campeonato, que fue Max con Hamilton y la última. Importante, claro. ¿Y qué más? O sea, en los últimos 10 años... ¿Cuántos años tuvimos de campeonato entretenido? 2. En los últimos 10 años hemos tenido ya 2 campeonatos infartantes y súmale 3 campeonatos entretenidos. Ahora, a ver, igual al final, Nico, esto que estamos hablando choca también con otra parte de la entrevista que tiene que ver como el performance versus el espectáculo. ¿Cachai? Dominicali dice, tenemos que asegurarnos de que el espectáculo siga siendo atractivo, pero sin perder el ADN. Ya lo perdieron. Sin perder el ADN competitivo que ha definido a la Fórmula 1 durante décadas. Ahora, Álvaro, yo te pregunto, ¿mejor performance es mejor espectáculo? Es que yo creo que son cosas que no conversan una con otra, porque el performance, yo lo veo así, ¿dale? El performance tiene que ver con una reglamentación en donde cada uno de los equipos genera la mejor ingeniería y el mejor pilotaje y la mejor gestión de un equipo en pos de ganar carreras. Ya. Y todo esto, que le llamamos performance, está delimitado dentro de un cuadro, dentro de barreras que llamamos reglamentación. La reglamentación puede destruir el espectáculo sin necesariamente destruir un performance. ¿Vale? Ahora, porque sí, nosotros podemos ponernos a comparar, oye, es que el performance de los autos del 2025 versus el 2026, ¿a qué lo reduces? A tiempos por vuelta. ¿Vale? Ahora, tú podéis tener, y ha pasado, los autos del 2020 eran más rápidos que los del 2021, y el 2021 tuvimos una mucho mejor season que el 2020. Sí, po. ¿Dale? Entonces, el performance tiene que ver con un marco, tiene que ver con lo que tú puedes lograr dentro de un marco regulatorio, pero el performance de un auto no va a destruir el espectáculo. Lo que va a destruir el espectáculo es que tú plantees un marco reglamentario que para ojos de una parte, y voy a ser muy sincero, de una parte de los fans, que son los fans más puristas, está destruyendo el espectáculo. Porque después también tienes una parte de fans, especialmente los nuevos fans, que les gusta ver más adelantamientos, por mucho que estos adelantamientos para la gente más ortodoxa sean
artificiales, que ese es como el término que se ha acuñado. Claro. Nosotros acá decíamos ¿Sabéis de plástico. Sí, ¿Me yo caché? estoy de Entonces, acuerdo separaron las contigo, cosas. estoy de acuerdo contigo, creo que aquí hay algo que es súper importante y creo que lo dijiste súper bien. El marco regulatorio afecta tanto la performance y el espectáculo. ¿Por qué? Porque si bien en las carreras que hemos tenido hay más adelantamiento y todo lo que sacan estrellitas aquí los de la FIA, Mercedes, todas las entidades que están felices con esto, sí afecta el espectáculo igual, porque tenemos dos equipos que están sufriendo demasiado por distintos motivos, por lo tanto no están compitiendo. El espectáculo, si bien los adelantamientos no son los mejores, ¿cachai? Por diferentes cosas, el reglamento en sí está afectando la performance y el espectáculo. Exacto. Porque además, desde el punto de vista de marketing, amigo, está lleno de críticas. Sí, pero de nuevo, te estás confrontando dos tipos de público. Por ahí, por ejemplo, Dominicali, que se lanzó las frases que yo creo que una de las frases que más más ágil le metió a esta weá, tiene que ver con la comparación que hace con cuando se agregó el turbo en los años 80. Ya, pero man. Ya, pero espérate, dame un segundo. ¿Por qué me parece desafortunado y que tiene que ver en el fondo con el performance y que tiene que ver cómo el marco regulatorio en ese tiempo también provocaba, entre comillas, que los pilotos tuvieran que no ir a la punta, el 100% de la carrera, el 100% de las vueltas? Nunca ha sido así. Ojo, en la Fórmula 1, desde que nació la Fórmula 1 ha habido gestión. Sí, primero, obvio. con los neumáticos, porque los neumáticos al principio de la Fórmula 1 y antes de la Fórmula 1, cuando nació el concepto de las carreras, había que gestionar neumáticos, amigos. Y Sí, toda la vida había que gestionar cosas, ¿vale? Y eso significa que un piloto no puede ir a tope las 56 vueltas durante toda la carrera, durante todas las carreras, porque tienes que gestionar. Ya, perfecto, pero Dominicali se tira una chambonada a mi parecer, que tiene que ver con la comparación con el ingreso de los turbos en los años 80 y que con esto había que gestionar gasolina, lo que de partida en realidad no es tan así, pero bueno, eso es otra cosa. Habla de la gestión de la benzina en esos tiempos y, amigo, la gestión de la gasolina está a años luz de la gestión energética que estamos viendo hoy. es que no tiene. Sí, O sea, huevón, no tiene. Sí, se gestionaba gasolina. Después nació el repostaje, amigo. Entre medio lo sacaron, lo volvieron a meter. Y la gestión de la gasolina nunca te hizo hacer una quali en donde tú en una recta tuvieras que levantar el pie del acelerador. no, po, O sea, ¿de qué guay me estáis hablando? es que por Además de eso están tratando de defender weas que son indefendibles. aparte, Nico, te pregunto en serio, Estefano, tu mejor argumento para Weón, defender yo la soy gestión pelado, pero no soy energética. Estefano, weón. Yo le digo, tu mayor como... ¿Cuál es tu Argumento. excusa? Tu argumento es una weá que pasó hace 46 años atrás. La Fórmula 1, amigo, tiene 76 años de vida. Y tú me vas a decir que tu argumento es un desarrollo de hace 46 años atrás. O sea, Sí, me estás diciendo que sí. está bien que hayamos retrocedido 46 años en una weá que en realidad ni siquiera es comparable. Y esto yo creo que es uno de los puntos más duros de esta entrevista, y más que de esta entrevista, del discurso que tiene la Fórmula 1, de cómo se están excusando. A mí me pareció sorprendente y... no sé, Sí, bueno. a mí la verdad la entrevista me pareció como... Primero, voy a ir a un análisis más allá. ¿Por qué sale a dar una entrevista ahora? ¿Ya? Primero, para mí es cuando tú te mandáis una cagada, pero todavía no hay un poquito de ruido, rumores, salgo a hablar que todo está bien. Entonces, eso yo creo que tiene que ver con las críticas, sí o sí. Él las minimizó, pero obviamente dio una entrevista. El año pasado no dio entrevista así, ¿cachai? Entonces, No. ya. Salió por el tema de las críticas. Segundo,
las cosas que comentó y habló, todo era minimizar problemas, porque al final la entrevista se basó en las críticas del reglamento, en la posición de la Fórmula 1, tecnología, peligro de los pilotos, en todo lo que está siendo criticado. Entonces, para mí fue salir a tratar de bajar un poco la tensión, porque además, y esto creo que pudo haber pasado, veremos en la próxima semana. Yo creo que las reuniones con los equipos amenazaron a la Fórmula 1 y a la FIA. De alguna forma, comunicacionalmente, como sea. Por lo tanto, yo creo que Dominicali salió a escudar antes de que los equipos exploten aún más. ¿Cachai? Yo creo que este es el trasfondo de la entrevista en sí. Es proteger la marca, tratar de decir, bueno, está todo bien. ¿Para qué? Cosa de que si salen rumores y él guardó silencio, la pidan la marca en sí. Pero yo creo que al final todo esto tiene que ver con la crítica que han recibido durante las 3 primeras carreras, y ahora en el parón obviamente se han acentuado. Se supone que las reuniones que iban a hacer ahora entre medio Álvaro iban a poder haber resoluciones y comunicar a la gente y todo. ¿Y tú hayas escuchado algún cambio real, no rumor? Espérate, ahí Dominicali lo que expresa en la entrevista es que si tenemos suerte, vamos a recibir un comunicado. Suerte. Si tenemos suerte, lo dice así. Literal, lo estoy parafraseando. Metió presión. Si tenemos suerte, vamos a transmitir al público y a todo el mundo cuáles fueron las decisiones que se tomaron con respecto a los cambios que vamos a buscar para la quali y para lo que a mí me parece es una frase, y para una pequeña preocupación, alguna pequeña preocupación que expresaron los pilotos con respecto a la seguridad por el accidente, que ni siquiera se refiere al accidente en sí, sino que lo corta ahí. Entonces, como una pequeña preocupación que pilotos. Por ahí expresó algún piloto, así como, weón, un caso aislado. Estamos hablando de un caso aislado. Ya, pero ¿vale? Viste, weón, tiene toda la lógica. Yo creo que hay demasiada tensión que están tapando para ver cómo resuelven todo esto para que el año no sea tan duro. ¿Y sabéis qué creo que también pasó? Yo creo que afectó los números. No tenemos certeza de eso, pero yo creo que puede haber afectado los números de audiencia. Ojo, que si eso es así, Nicolás, estamos hablando de un escándalo de proporciones bíblicas, porque Dominicali fue muy tajante en decir de que los números del aumento de audiencia son brutalmente positivos. O sea, el weón le metió palabras rimbombantes, amigo, en varias partes de la entrevista para decir que la Fórmula 1 estaba, y la FIA, la FOM y todos los que en el fondo, weón, les chorrea dinero de esto, están extremadamente contentos por la adquisición de los nuevos fans. ¿Vale? Esto sin hacer ningún comentario sobre lo que ya se destapó, por ejemplo, en DAZN, que sabemos que DAZN es un participante importantísimo dentro de las transmisiones de la Fórmula 1 para hispanoparlantes, especialmente para el país de España, que en los últimos 2 grandes premios han perdido casi el 50% de la audiencia. Ahora, claro, DAZN, si tú lo sumas a todos los canales que transmiten la Fórmula 1 o todos los programas que están enfocados en la Fórmula 1, puede ser... no te va a mover la aguja, como se dice. Sí, pero ahí también hay un fenómeno. Hay un fenómeno. Un país con cultura motor, pues, güey. Sí, hay un fenómeno que ha pasado en España, que todos los años se está reduciendo la audiencia de la Fórmula 1 drásticamente. Quizá podemos hablar de eso en otro capítulo, pero yo creo que tiene que ver con la cultura de la comunicación española con respecto a la Fórmula 1 en sí. O sea, ¿qué pasa? Y esto yo culpo al algoritmo. Nosotros podríamos salir todos los días hablando weá de Fórmula 1 solo para generar clic y vistas. ¿Cachai? Eso lo premia YouTube. Y al premiarlo YouTube,
se empieza a mostrar más. Entonces nosotros nos volvemos adictos del clickbait. ¿Para qué? Para que YouTube nos siga mostrando y lleguemos a más audiencia. ¿Qué pasa? Que en España, no todos, pero sí hay canales que se han dedicado a esto. Eso por una parte. Pero están respaldados por DAZN. Así es. Sobre todo Soy Motor. Entonces, ¿qué pasa? Que este cruce de personajes yo creo que sí ha afectado en el rating y en la vista en sí de las carreras. Porque es como lo mismo que pasó en ESPN el año pasado cuando nosotros lo mencionamos, que durante la primera carrera de Colapinto o la segunda hablaron el 90% de Colapinto, tanto así que Fossaroli dijo que Max Verstappen le aprendió a Colapinto a adelantar. ¿Cachai? Eso pasa todas las carreras en España. Lo único que hablan es de Aston Martin, que va como pésimo en el fondo de la tabla, y además Williams, que va también pésimo. Entonces, obviamente, la gente que le gustan las carreras y todo, hay un desgaste, ¿cachai? Ahora, las audiencias, tenéis que pensar que la última temporada de Netflix de Drive to Survive no tuvo los mismos resultados. Yo Malísima. Ni siquiera la terminé de ver, weón. Yo tampoco la he terminado de ver, amigo. Porque El otro día fue me di cuenta malísima. que no la he terminado. Y así las últimas 3 temporadas, 4 temporadas, porque perdieron teniendo tanta carnita ahí para hacer un buen asado, perdieron la capacidad de prender el carbón. Oye, estoy de acuerdo contigo, Nico, con respecto a esta cultura comunicacional que de repente se ve un poco inundada por la irresponsabilidad de gente que no entiende que tiene una voz por muchas personas y que de repente hay que recular también un poco en los comentarios o hay que ser responsable en el fondo con la audiencia, ¿cachai? Que es un poco lo que le pasó a Tornello y compañía, que obviamente todos queríamos que ensalzáramos lo más posible tanto a Checo como a Colapinto. Pero llegó un minuto en donde también fueron los mismos comentaristas que empezaron a hacer que su propia gente se peleara entre ellos. Ojo que esto también pasó con Checo. Sí. A Checo se le dio muy duro en las transmisiones en español latino, ¿vale? Con Tornello y los chiquillos, y en un minuto también las redes sociales empezaron a meter un poco de hate, claro. Así como, oye, está yo bien, siento... Checos de los nuestros, etcétera, pero chicos, no pueden estar en 3/4 de la carrera hablando el mexicano, y lo mismo pasó con Colapinto. Lo que pasa es que yo siento que al final en Latinoamérica, y eso me pasa con ESPN, hay carreras que lo odié por eso, no por apoyar a Franco, y ahí ya nuestros fans argentinos, cálmense, weón. Estoy hablando de netamente de sobre exponer también al piloto, de sobre hablar de lo mismo, y lo mencionamos. Ahora, yo creo que ahí recularon y volvieron a bajar, ¿cachai? Y lo hicieron bien, y eso es diferente, porque en España yo he visto, por ejemplo, en las carreras pasadas, hacer mierda a Antonelli, po, weón. Impresentable. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque se abanderan tanto que dejan de ser objetivos. Está bien apoyar a tu piloto, yo estoy de acuerdo, pero tienen que ser objetivos. Totalmente. Entonces, totalmente, amigo. Bueno, pero ese es harina de otro costal, pero a lo que iba yo es que yo creo que sí está afectando el reglamento. Los números no nos van a decir esa weá, obviamente, porque los estudios y los números que sacan, y lo dice alguien que trabajó en televisión muchos años, vamos a acomodar los datos de la audiencia según nos beneficie para el auspicio y todo lo que necesitamos. Entonces así yo puedo decir, weón, ¿bajaron los números? No, weón, subió. Ahora nos ven en más partes. Sí, obvio. Vamos a llamar a Beatriz Pinzón Solano para que maquille el presupuesto. Oye, Nico, para ir cerrando, algunas pullitas, porque, y esta es la parte más importante, los golpes, las cachetadas que le pegó Dominicani a los pilotos y a Max. El diálogo con los pilotos es absolutamente fundamental porque ellos son protagonistas del espectáculo y debemos escuchar sus preocupaciones, pero resulta que los pilotos llevan un montón de rato diciendo que aquí hay problemas, van a haber problemas, oye, nos subimos a los simuladores, no nos gusta lo que está pasando en los simuladores y llevamos años en esta weá. Dale, recordemos de que esta reglamentación lleva 5 años cocinándose.
¿vale? Hasta homologarse y ponerse en marcha. Pero antes de eso, claro que los pilotos le metieron horas y miles de horas en simulador y al final nadie tuvo comentarios positivos. Después también el weón dice, al mismo tiempo, los pilotos deben entender la responsabilidad que tienen como figuras globales dentro de una plataforma que tiene una visibilidad única. Y aquí le está dando golpes a Max Verstappen porque en el fondo el periodista le pregunta, oye, Max, que es importante, y que básicamente es el único que está diciendo, bueno, yo no me muero por estar en la Fórmula 1. Y es verdad, es el único piloto que en realidad se puede ir a correr GT3 o se puede subir un Hypercar o se puede ir, Bueno, weón, a un montón ya vimos lo que de... generó. Exacto, o sea, weón, un Nürburgring sold out, ¿cachai? Entonces, al final del día, le preguntan qué pasa con Verstappen. Y la respuesta de Stefano va por esta línea de que los pilotos tienen que tener mucho cuidado y tienen que tener mucha responsabilidad con respecto a lo que hablan, porque en el fondo todo el mundo los está viendo y pueden generar una animadversión que es media ficticia. Y no, amigo, no es ficticia. Los pilotos están ahí y pueden y deben dar su opinión, y es obligatorio que la den de la forma más sincera posible, porque hay muchos pasajes dentro de la Fórmula 1 que carecen de sinceridad porque hay que ser políticamente correcto. Como era Y esto, antiguamente, pues, amigo. exacto, exacto. Entonces, Dominicali en el fondo incluso se tiene una frase que para mí es brutalmente desafortunada, que tiene que ver con que, oye, hay que tener mucha responsabilidad con lo que se habla sobre la Fórmula 1 porque recordemos de que esta categoría a nosotros nos ha dado mucho dinero y habla de él y de todo lo que los rodean, pero apuntando a los pilotos. Dijo, y para ser justos, no solamente dijo dinero, sino que también les dio crecimiento profesional, crecimiento personal y mucho dinero. Y yo creo que involucrar esto, mira Nico, yo te voy a decir una cosa, yo creo que la frase hubiese sido muy buena si no hubiese involucrado el apartado del dinero, porque es importante ser responsable con el medio que a ti en el fondo te hizo crecer, te puso donde estás, te puso en una palestra, eres uno de los 22 mejores pilotos del mundo y esa weá se logra en el fondo solo llegando a la Fórmula 1 porque es la única manera, es la única medición que tenemos real. Por mucho que esto sea discutible y podemos tener un capítulo entero sobre esta weá, pero la única medición real que tenemos hoy día es que si tú llegas a la Fórmula 1 estás dentro de los mejores 22 del mundo. Es verdad. Ya, y hay que cuidar el medio, por supuesto que tenemos que cuidar el deporte que nos ama, o sea, que nos apasiona y que amamos, está perfecto. Pero cuando metes el tema del dinero, inmediatamente vuelves todo el argumento completamente de plástico y lo transformas, weón, en una granada que destapaste en tu cinturón. Porque no es lo mismo que le pasó a Lando Norris, Bueno. porque Lando Norris dijo lo mismo de Max. Oye, yo creo que no hay que criticar tanto a estos autos si es lo que nos da de comer. No, amigo. No funciona así. La pasión es una cosa y los intereses comerciales son Amigo, otros. Nosotros somos fan. Aparte, no, güey. De la pasión. ¿Quién es Lando Norris, weón? Ah, el campeón del mundo. Nadie se acuerda, weón. El campeón del que nadie habla. Y dijimos que iba a ser así, weón. Correcto. Entonces, nada, Nico, te dejo esa reflexión en donde creo que, para ser justos, Dominicali tuvo pasajes acertadísimos, no lo tocamos, pero habló de la expansión global de la Fórmula 1 y cómo hoy en día, weón, la Fórmula 1 nunca había sido tan vista ni había tenido tantos fans, las colaboraciones que están haciendo con Lego, con KitKat, con Disney, que son, weón, ya se quisieran muchas marcas globales hacer esto, pero yo creo que también tuvo frases muy desafortunadas que, weón, trataste de apagar el incendio tirando un bidón de benzina en la mitad de la fogata. Sí, es verdad. Yo creo que ese es el balance. Cosas que pasan en esta vida. Así que eso, amigo. Son muy divertidos. Oye, lo que es más divertido son todos nuestros Fórmula fanáticos. Así que, chicos, suscríbanse al canal. Síganos en nuestras redes sociales. Comenten qué le parecieron las palabras de Stefano Dominicali. ¿Creen que el reglamento va a tener solución o no? Porque yo leo, y Álvaro también, todos los comentarios, así que denle nomás. Sí. Amigo mío, ¿dónde te pueden seguir? En Álvaro Baesler en Instagram. Muy bien, a mí en el acoso del Nico Verso. Oye, un abrazo, amigo mío. Que tengan una gran semana y ya la otra semana, si no pasa nada entretenido, ya la otra semana estamos con previa de carrera, ¿o no? Ya nos queda menos. Así. Por fin, güey. Ya estoy desesperado, güey.
Ayúdenme, ayúdenme. Weón, está Sí, muy amigo. aburrida esta weón. Mira, estamos a 16 y vamos a ver la primera carrera de vuelta de este parón obligado de guerrilla Ah, el día no, 3, nos quedan domingo 2 3. semanas, weón. Sí, nos quedan 2 semanas, pero ojo Nico, vamos a seguir muy de Sí, cerca las obvio. reuniones, porque si todo pinta bien, la próxima semana vamos a tener la voz oficial de la FIA diciendo Vamos, vamos, qué vamos, van a vamos, vamos. hacer para arreglar el desastre de las qualis y qué van a hacer para mitigar los problemas de seguridad que tiene este Dios te nuevo escuche y reglamento. te salve, amigo mío. Es que si Ya, no, amigo, vamos a llegar a Miami a la misma weá. es verdad. Ya, que tengan una gran semana. Chao. Chao.